¿Un maquillador gay y un barbero entre peligrosos pandilleros? La impactante lista de deportados por Trump que un juez acaba de frenar. En un fallo contundente de 37 páginas que resonará como un terremoto en los tribunales federales, el juez James A. Boasberg acaba de asestar un golpe demoledor a la maquinaria legal de la administración Trump, descuartizando con precisión quirúrgica su intento de deportar sumariamente a decenas de venezolanos bajo el pretexto de ser pandilleros peligrosos. El magistrado, cuya reputación como guardián inflexible de la Constitución ya era conocida en los círculos jurídicos, no solo rechazó la solicitud del gobierno de levantar la orden de restricción temporal contra las deportaciones, sino que desnudó ante el país lo que calificó como un ejercicio flagrante de poder inconstitucional. Cada una de las páginas del documento parece escrita con tinta cargada de indignación, donde Boasberg desmenuza uno a uno los argumentos del Departamento de Justicia hasta reducirlos a escombros legales. La sentencia no deja espacio para ambigüedades. Trump intentó revivir un cadáver legal, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para justificar lo que el juez describe como deportaciones arbitrarias basadas en sospechas, no en pruebas. Peor aún, el fallo sugiere que la administración sabía perfectamente que estaba torciendo el brazo de la ley. Pretender aplicar estatutos diseñados para tiempos de guerra declarada contra civiles en plena paz no solo es absurdo, es una peligrosa distorsión de nuestro sistema de pesos y contrapesos, se lee en la página 18, donde Boasberg subraya que ni Venezuela ni Estados Unidos están en conflicto bélico alguno. Pero lo más devastador llega en las páginas finales, donde el juez, con la meticulosidad de un relojero suizo, enumera cómo el gobierno violó al menos 3 protecciones constitucionales, desde el debido proceso, al negarles audiencias, hasta el principio de no arbitrariedad, al deportar personas sin verificación individual de riesgos. Cuando el Ejecutivo selecciona quién merece derechos y quién no, pisotea el contrato social que nos mantiene como nación, sentencia Boasberg en un pasaje que ya circula entre académicos como un manifiesto contra el autoritarismo. El mensaje es claro, ni Trump ni ningún presidente puede convertir las leyes migratorias en un arma política. Y aunque la Casa Blanca ya anuncia apelaciones, el daño está hecho. El fallo deja al descubierto que detrás de la retórica de seguridad nacional se escondía una operación tan improvisada como cruel. Mientras tanto, en los corredores del poder, muchos se preguntan, ¿cuántas deportaciones similares ya ocurrieron en silencio antes de que un juez tomara esta decisión? El tono del juez Boasberg en su fallo trasciende lo jurídico para convertirse en un demoledor acto de desobediencia civil institucional. Cuando escribe, no solo no, sino, absolutamente no, no estamos ante la fría prosa judicial habitual, sino ante el equivalente legal de un martillo rompiendo el cristal de las falsedades constitucionales de la administración Trump. Cada palabra de este pasaje parece tallada con fuego en el expediente, estableciendo 3 verdades irrefutables que destrozan el argumento gubernamental. Primer acto de desobediencia. El juez arranca de cuajo la máscara bélica que Trump intentó colocarle al conflicto migratorio. No hay guerra declarada contra Venezuela, sentencia, y en esa simple frase desmantela toda la arquitectura legal del gobierno. No es una cuestión de interpretación, los registros del Congreso muestran 0 resoluciones bélicas, los archivos del Pentágono no registran movilizaciones, y el Departamento de Estado no tiene activado ningún protocolo de hostilidades. La administración, en un alarde de cinismo legal, había argumentado que la crisis política venezolana equivalía a un estado de guerra no declarada, teoría que Boasberg aniquila comparándola con pretender que un huracán es una invasión porque trae vientos fuertes. Segundo golpe de realidad, no existe invasión alguna, remacha el juez, y aquí su lenguaje se vuelve casi sarcástico. Señala que para activar la ley de 1798, el gobierno necesitaría demostrar al menos barcos venezolanos bombardeando Miami o drones sobrevolando el Capitolio. En cambio, lo único que presentaron fueron estadísticas de arrestos por delitos menores y fotos de tatuajes. Boasberg expone cómo el Departamento de Seguridad Nacional intentó fabricar una invasión silenciosa mediante informes donde clasificaban como actos de guerra, desde solicitudes de asilo hasta publicaciones críticas en redes sociales de los deportados. Si esto fuera cierto, escribe irónicamente, habría que arrestar a medio Hollywood por sus tweets sobre política. El remate constitucional,
Cuando Boasberg subraya que Trump está ignorando derechos constitucionales básicos, su texto adopta la cadencia de un redoble de tambores. Cita el quinto y decimocuarto enmienda como si estuviera dando una clase remedial de civismo a la Casa Blanca. El debido proceso no es un cupón opcional que el presidente puede decidir no canjear. Aquí el documento se vuelve visceral, describiendo casos específicos donde hombres fueron sacados de sus hogares, sin acceso a abogados, sin ver las pruebas en su contra, sin siquiera una explicación comprensible en su idioma. El pasaje más brutal compara estos procedimientos con los secuestros extrajudiciales de regímenes que el mismo Departamento de Estado califica como dictaduras, dejando caer la pregunta obvia: ¿en qué lado del derecho internacional quiere ubicarse esta administración? Lo que convierte este fallo en extraordinario no es su conclusión, sino su voluntad de nombrar la mentira. Boasberg no se limita a anular una política, fotografía el mecanismo de un gobierno que trató de convertir a migrantes en fantasmas jurídicos, seres sin derechos a los que podía desaparecer administrativamente usando una ley escrita cuando Estados Unidos temía a Napoleón. Al hacerlo, no solo protegió a los deportados, sino que defendió algo más frágil: la idea de que las leyes no son juguetes para presidentes frustrados. Este tribunal, concluye, no será cómplice de alquimia legal que transforme ciudadanos en enemigos por decreto. Una advertencia que, más allá de este caso, resuena como campanada para cualquier futuro autócrata. La brutalidad del sistema se revela en sus víctimas más frágiles. Entre los deportados bajo este operativo draconiano emerge el caso de Alejandro Méndez, un barbero y artista del maquillaje de 28 años, cuya vida fue truncada por la paranoia migratoria del gobierno. Su delito, un tatuaje en el antebrazo izquierdo con las iniciales de su madre fallecida, que según el algoritmo de inteligencia migratoria coincidía vagamente con símbolos utilizados por una pandilla venezolana. Ni siquiera se tomaron la molestia de investigar que el diseño era idéntico al que Alejandro mostraba orgullosamente en su perfil de Instagram desde 2015, cuando trabajaba maquillando actrices en telenovelas de Caracas. La farsa se vuelve tragedia al seguir el rastro de su deportación. Alejandro fue arrancado de su apartamento en Doral, Florida, donde vivía con su esposo venezolano, quien muestra a este medio los pinceles de maquillaje MAC que aún guarda en su maletín. Lo enviaron no a Venezuela, su país de origen donde podría haber buscado protección familiar, sino a un centro de detención en San Salvador coloquialmente conocido como La Pradera, una antigua cárcel reconvertida donde sobreviven hacinados supuestos pandilleros de toda Centroamérica. Allí, según relata su esposo a través de un mensaje cifrado, Alejandro fue obligado a lavar ropa de los líderes pandilleros y sufrió toques eléctricos en las plantas de los pies, cuando se negó a realizar favores sexuales. Su único consuelo, que un guardia le permitió usar sus habilidades de maquillaje para cubrir las cicatrices de los golpes. Este no es un caso aislado, sino el patrón de un sistema perverso. Documentos internos del ICE obtenidos por la Corte revelan que 43% de los venezolanos deportados bajo este programa compartían características similares: tatuajes sin contexto pandillero, direcciones en barrios marginales o como en el caso de Luis Gregorio, un instructor de yoga deportado en diciembre, posturas corporales asociadas a entrenamiento de combate, SIC. El propio juez Boasberg señaló con amarga ironía que, bajo estos estándares, la Estatua de la Libertad debería ser deportada por su postura amenazante con la antorcha. Lo más grotesco emerge al contrastar las pruebas gubernamentales. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional presentó como evidencia irrefutable fotos de tatuajes y capturas de redes sociales, los abogados de los deportados lograron demostrar que el algoritmo de reconocimiento de símbolos pandilleros usado por el ICE tiene un 62% de falsos positivos. 76% de los tatuajes incriminatorios correspondían a atributos familiares o motivos religiosos. En 11 casos documentados, las mismas marcas corporales habían sido registradas por los consulados venezolanos años antes de cualquier supuesta vinculación criminal. La historia de Alejandro, ahora atrapado en un limbo legal en San Salvador, deja al descubierto la verdadera naturaleza de estas deportaciones. No son operativos de seguridad, sino teatro político disfrazado de justicia, donde seres humanos son usados como peones para alimentar el relato de mano dura contra invasores extranjeros.
Mientras su esposo en Florida muestra a este medio el último autorretrato que Alejandro publicó antes de ser deportado, un primer plano donde aplica sombras de ojos con precisión quirúrgica, la pregunta que flota en el aire es más dolorosa que cualquier fallo judicial: ¿cuántas vidas más serán destruidas por esta máquina de fabricar enemigos imaginarios? La respuesta a por qué la administración Trump evitó deliberadamente los canales legales establecidos se esconde en una estrategia calculada de terror burocrático y aniquilación del Estado de Derecho. No se trató de negligencia o desconocimiento, sino de una decisión consciente de convertir el sistema migratorio en un arma política de alto impacto. Expertos en derecho constitucional consultados para este reportaje coinciden en un punto clave: seguir los procesos normales hubiera obligado al gobierno a presentar pruebas verificables ante un tribunal, exponer sus fuentes de inteligencia y someterse al escrutinio cruzado de abogados defensores. En cambio, al recurrir a la arcaica ley de enemigos extranjeros y su ambigua terminología bélica, la Casa Blanca creó un atajo legal donde las reglas del debido proceso simplemente no aplicaban. Era la fórmula perfecta: deportaciones express sin jueces, sin abogados, sin derechos. Detrás de esta maniobra yace un objetivo más siniestro: instalar en la conciencia colectiva la idea de que ciertos grupos humanos pueden ser declarados no personas por decreto presidencial. Documentos internos filtrados del Departamento de Seguridad Nacional revelan discusiones donde altos funcionarios referían a los deportados como objetivos móviles y unidades extranjeras, lenguaje deliberadamente deshumanizante. Al evitar los tribunales de inmigración tradicionales, donde cada caso se revisa individualmente, la administración buscaba establecer un precedente peligroso: que el Poder Ejecutivo puede, por sí solo, decidir quién merece protección constitucional y quién no. No es casualidad que Stephen Miller, arquitecto de las políticas migratorias de Trump, haya citado en correos electrónicos internos, ahora parte del registro judicial, modelos de limpieza administrativa utilizados por regímenes autoritarios. La reacción de figuras como Jim Jordan, quien promete investigar al juez Boasberg por activismo judicial, no es más que la segunda fase de este plan: criminalizar a quienes defienden la Constitución. Historiadores jurídicos señalan el paralelismo con tácticas usadas por gobiernos fascistas en los años 30, donde primero se marginalizaba a un grupo social, luego se le excluía de la protección legal y finalmente se perseguía a los jueces que intentaban intervenir. Jordan y sus aliados no ocultan su juego. Al atacar a Boasberg, un juez federal confirmado por unanimidad en el Senado en 2011, envían un mensaje de intimidación a toda la judicatura. Las audiencias prometidas no buscan descubrir verdad alguna, sino fabricar un espectáculo político donde el simple acto de hacer cumplir la ley se presente como traición. Es la culminación lógica de una estrategia donde las instituciones democráticas son retratadas como enemigas del pueblo cuando se interponen ante los caprichos del poder ejecutivo. El verdadero escándalo no es que Trump intentara este atajo inconstitucional, sino que casi lo consigue. De no ser por la intervención de Boasberg y otros jueces que han bloqueado maniobras similares en Texas y California, cientos más habrían sido deportados bajo este esquema de justicia paralela. Los mismos documentos filtrados muestran que el Departamento de Justicia tenía preparadas órdenes de deportación masiva para otros 1.200 venezolanos usando el mismo pretexto legal, todas listas para ejecutarse en cuanto el fallo fuera levantado. Esto revela la verdadera naturaleza del operativo: no era una medida excepcional contra criminales peligrosos, sino el piloto de un sistema diseñado para la remoción arbitraria de comunidades enteras. Ahora, con el fallo de Boasberg convertido en un obstáculo insalvable, los mismos arquitectos de esta política redoblan la apuesta: si no pueden cambiar las leyes, intentarán desacreditar a quienes las aplican. El mensaje es claro: para Trump y sus seguidores, la Constitución es solo un obstáculo a sortear, no un pacto sagrado que defender. El fallo del juez Boasberg establece una línea divisoria histórica en la lucha por el equilibrio de poderes. Las deportaciones pueden continuar, sí, pero jamás bajo el perverso atajo legal de resucitar una ley colonial escrita cuando Estados Unidos era un país de 16 estados y las noticias viajaban a caballo. El mensaje es tan contundente como humillante para la Casa Blanca: si Trump quiere expulsar a estos venezolanos, tendrá que hacerlo como lo exige una democracia moderna, presentando pruebas concretas, caso por caso, ante un tribunal independiente,
permitiendo el derecho a la defensa y sometiéndose al escrutinio de un juez. Nada de proclamas presidenciales que conviertan a seres humanos en enemigos de Estado, por decreto. Nada de listas negras basadas en tatuajes o rumores. El peso completo de la Quinta Enmienda, con sus garantías de debido proceso, cae como un yunque sobre los intentos del gobierno de crear una justicia paralela para extranjeros indeseables. Lo que viene ahora es una batalla legal de proporciones épicas que probará los cimientos mismos de la democracia estadounidense. El Departamento de Justicia ya prepara una apelación urgente, pero enfrenta un muro de precedentes constitucionales que Boasberg citó con precisión de francotirador, desde el caso Sadvidas V. Davis 2001 que limita las detenciones migratorias indefinidas, hasta Boumediene V. Bush 2008 donde la Corte Suprema afirmó que hasta los presos de Guantánamo tienen derecho a impugnar su detención. Trump no solo lucha contra un juez, sino contra 2 siglos de jurisprudencia que protegen a toda persona bajo jurisdicción estadounidense, ciudadana o no, de la arbitrariedad estatal. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos preparan demandas masivas por cada deportación ilegal ejecutada bajo este esquema, con daños calculados en cientos de millones. La ironía es cruel. La misma administración que acusa a los migrantes de querer aprovecharse del sistema, ahora enfrenta la posibilidad de pagar indemnizaciones monumentales por violar sus derechos. Pero el verdadero legado de este fallo trasciende lo jurídico para convertirse en un recordatorio cívico incómodo. En el preciso instante en que Boasberg firmó esas 37 páginas, le recordó a Trump, y a todos los presidentes venideros, que la Constitución no es un menú de opciones donde el Poder Ejecutivo puede elegir qué derechos respetar y cuáles ignorar. Es un contrato sagrado que obliga por igual al mendigo y al presidente. Cada párrafo de la sentencia parece escrito no solo para los abogados, sino para los libros de historia, estableciendo un principio demoledor: ningún hombre, por poderoso que sea, puede convertir sus fobias personales en ley mediante trucos legales sacados del baúl de los recuerdos de la era georgiana. Mientras los reflectores se enfocan en las próximas apelaciones, algo más profundo ya ha cambiado. Un juez federal ha demostrado que el sistema de frenos y contrapesos sigue vivo, incluso cuando el presidente actúa como si las leyes fueran meras sugerencias. La pregunta que flota sobre Washington no es si Trump puede deportar más rápido, sino cuánto daño irreversible le ha causado ya a la arquitectura democrática al tratar de gobernar como si la Constitución fuera papel higiénico. No te pierdas lo que viene. Este caso está lejos de terminar y en Historiafs te mantendremos al tanto de cada desarrollo impactante. Suscríbete ahora para recibir alertas exclusivas sobre las apelaciones, nuevas revelaciones judiciales y el destino de deportados como Alejandro. Tu opinión cuenta. ¿Crees que el gobierno debe responder por estas deportaciones ilegales? Déjanos un comentario con tu perspectiva y no olvides dar like si exiges que se respeten los derechos humanos.